Segundo ciclo 2022. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Nuestra coordinadora académica hoy al aire, Eliana Sánchez González, profesora e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro invitado, Carlos Alberto Mejía Walker, quien es abogado e investigador de la Universidad de Antioquia. Profesora Eliana, primero la saludamos como coordinadora académica al aire hoy. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, buena tarde, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio en el día de hoy. Y bueno, a nuestro invitado Carlos, un saludo muy especial a esta conversación. Gracias por acompañarnos. Profesor Carlos Alberto Mejía Walker, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alex, muy buenas tardes, Eliana, muchas gracias por la invitación. Hablamos de qué conversaciones necesita la paz, formas de comprender la justicia, será el capítulo de hoy. Cuéntenos los ejes centrales que tendremos, profesora Eliana. Bueno, Alex, sí, hoy estamos en un programa que pretendemos conversar con el profesor Carlos acerca de las formas de comprender la justicia. Es un programa que hemos pensado como un espacio para profundizar sobre un concepto que ha emergido con fuerza en los últimos años y es justamente eso, la justicia. Este concepto es polémico, tiene distintas formas de comprensión y por ello también hace un aporte importante a la construcción de la paz y por eso nos parecía pertinente poner hoy justamente esta reflexión aquí en este ciclo. Hablar de la justicia es también entonces una de esas conversaciones que necesita la paz, que necesita seguir siendo reflexionada, interrogada desde distintos lugares. Y por eso, para el día de hoy hemos invitado al profesor Carlos Alberto Mejía Walker, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencia Política y en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes. Carlos ha sido investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Universidad de Antioquia y es un experto en temas de justicia, especialmente en los temas que conciernen a la justicia transicional. Con Carlos ya nos conocemos hace unos años y hemos compartido en distintos ejercicios de investigación y de reflexión sobre estos temas y por eso pues digamos es un amigo de la casa que hoy nos invita justamente a reflexionar desde su propia experiencia, desde su ejercicio profesional e investigativo sobre estos temas. Así que, bueno, Carlos, un gusto tenerte aquí el día de hoy y que podamos conversar alrededor de estos temas. Sí, Carlos, pues lo primero es que quisiera empezar preguntándote por cómo comprender la justicia en un país como Colombia, de qué manera hemos entendido ese concepto, pensando justamente en eso que decíamos, pues es un concepto polémico que, digamos, no podemos entender, comprender de la misma manera en el trasigar del tiempo y que sobre todo en los años recientes y a propósito como de distintos contextos políticos se ha venido también como tomando significaciones diferentes. Entonces, bueno, quisiera que empezáramos un poquito por ahí para que encuadremos acerca de cómo hemos entendido este concepto. Perfecto, digamos que en primer lugar hay que indicar que en buena parte los colombianos y las colombianas tenemos un espíritu legalista, por decirlo de alguna manera, muy arraigado, y la creencia de que los problemas sociales habrán de resolverse a través de la expedición de más y de mejores leyes. Sin embargo, es paradójico que dicha fe en la ley, por decirlo de alguna forma, no se traduce necesariamente en una percepción favorable de los operadores de justicia, ¿sí? Y pues aquí habrá que reconocer que esa imagen a veces bastante negativa sobre el sistema judicial, pues no es una imagen desfavorable y gratuita, y no lo es en un país en donde, digamos, siempre ha estado sobre la mesa la impunidad, la corrupción y la falta de aplicabilidad y exigibilidad de las normas y hasta de las mismas decisiones de los jueces, ¿sí? Y a esa paradoja habrá que sumar también el hecho de que somos una sociedad bastante punitivista, en el sentido de que creemos mucho en el derecho penal y en la cárcel, ¿sí? No como últimos recursos posibles para la resolución, entre comillas, de los conflictos, sino a veces como los únicos o los primeros recursos, ¿sí? Ahora bien, en nuestro caso y en asuntos como la verdad, la justicia, la reparación y todo aquello que se refiere a la atención
de las causas y consecuencias del conflicto armado, aunque no de manera exclusiva pues referido a estos asuntos, la justicia ha operado en doble vía, ha operado como punto de partida y ha operado como punto de llegada, ¿sí? Como punto de partida en el sentido de que en ocasiones algunos procesos como Justicia y Paz y el actual proceso de justicia transicional derivado del acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP han permitido la emergencia o el posicionamiento de discusiones y actores sociales invisibilizados o no reconocidos como tales, ¿sí? Y como punto de llegada, porque pues para muchos actores y comunidades el reconocimiento formal de su condición, de su lucha, de su victimización por parte de una norma, de un juez o de una sentencia es a veces un logro muy importante, ¿sí? Y lo es aún más cuando muy seguramente pues ya habían acudido infinidad de veces ante las instancias judiciales ordinarias sin lograr la obtención de algún resultado. Entonces ahí empiezas, digamos, también, digamos que ahí estamos como con un concepto y con ciertas discusiones sobre la idea de justicia, cómo lo hemos entendido también, bueno, cómo ese significado también de este concepto pasa mucho por lo que somos como sociedad y lo que hemos construido como sociedad, ¿cierto? Yo quisiera como centrarme en un contexto, digamos, como en este pasado reciente, ¿cierto? En el que empezamos a ver unas nuevas discusiones justamente sobre ese concepto de justicia y es, digamos, como con la popularización digamos, de otros apellidos, porque también la justicia, digamos, que la hemos adjetivado de distintas formas, no solo en el caso colombiano, pues digamos que hay un contexto, obviamente, pues que apela también a otros contextos, ¿cierto? Dentro de procesos de justicia, y es, por ejemplo, lo que ha pasado con la justicia transicional, la justicia restaurativa, que son conceptos justamente que, como decía, se han venido popularizando, sobre todo a partir de los últimos procesos de negociación que hemos vivido en el país, pues digamos que es algo que empezamos a asistir y advertir de forma mucho más reciente, pero que empiezan entonces también como a complejizar esa idea, esa noción de justicia, y que yo quisiera que nos pudieras también un poco aquí, pues para quienes además no somos abogados y hemos abordado estos temas desde otros lugares, desde otros enfoques y otras preguntas, que pudiéramos también un poco como diferenciar a qué nos referimos con esto de la justicia transicional, de la justicia restaurativa, qué la diferencia, en qué podemos encontrar puntos comunes, pero también, digamos, ahí en el caso colombiano particularmente eso, pues cómo se ha ido también como construyendo en este contexto. Perfecto. Digamos que con relación al primer término, el de justicia transicional, palabras más, palabras menos, la justicia transicional se refiere a un proceso de rendición de cuentas que emerge en una sociedad en transición, ¿sí? Normalmente, digamos, se le ha asociado a una transición o de una situación de conflicto armado hacia la paz o de una situación de dictadura a una democracia. Y digamos, ese tipo de justicia emerge para afrontar o ocuparse de los crímenes cometidos en el marco de ese pasado que se pretende superar, en nuestro caso específico, una situación de conflicto armado, a través de la adopción de mecanismos judiciales y mecanismos extrajudiciales. Es decir, se trata de una justicia que está asociada, que está vinculada a un periodo de cambio político, ¿sí? Normalmente los procesos de justicia transicional adoptan, como lo acabo de mencionar, pues, mecanismos judiciales y extrajudiciales, como son procesos penales, procesos de esclarecimiento de la verdad o de investigaciones, medidas de reparación y reformas jurídicas e institucionales, también muy determinadas, pues, insisto, por el tipo de transición y por el tipo de pasado que se pretenda afrontar o superar. De otro lado, la justicia restaurativa se presenta, digamos, como un modelo alternativo que sustituye la idea tradicional de retribución o castigo por una visión en donde, digamos, se le da mayor preponderancia a la reconstrucción de las relaciones entre las víctimas y los victimarios, ¿sí? Entonces, en los casos de los procesos de justicia restaurativa, pues el centro de gravedad, por decirlo de alguna manera, del derecho penal ya no será como tal el delito y el delincuente, sino el lente se pone o se corre un poco más hacia la víctima y hacia el daño causado, digamos, a esa víctima por el delito y por ese delincuente, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues la justicia restaurativa se orienta principalmente a satisfacer los intereses de las víctimas en el sentido de reconocer su sufrimiento, reparar el daño causado,
y restaurarla en lo posible en su dignidad, ¿sí? Y también pues pretende el restablecimiento de la paz social y la reintegración o reincorporación del infractor a esa comunidad, digamos, respecto de la cual pues adelantó o llevó a cabo pues delitos y demás. Carlos, ahí pones pues como un acento también en las diferenciaciones que puede tener, digamos, para el caso de las víctimas, digamos, estas formas distintas de comprender la justicia, ¿cierto? Pues también obviamente para el caso de los victimarios, pero yo quisiera, y también pues un poco por la experiencia que tuviste desde el trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también como en tus ejercicios de investigación, en términos, digamos, de la participación de las víctimas, ¿cierto? Esto, digamos, que ha posibilitado, digamos, en términos de la participación de las víctimas en estos procesos. Pues en términos de la participación, claramente en las experiencias recientes, sobre todo desde la expedición de la Ley de Justicia y Paz, la Ley 975 de 2005, la víctima sí adquiere o comienza a adquirir un rol central, ¿sí? En el sentido del proceso penal, no tan central, digamos, como hoy lo pudiera tener o como hoy lo tiene tras la expedición pues, del acuerdo final de paz, tras la adopción, perdón, del acuerdo final de paz, e incluso tras la expedición de la Ley 1448 de 2011, que si bien no es un mecanismo penal, sí es una norma en donde el ente, si se quiere, pues está puesto en la víctima y en su participación en ciertos procesos y mecanismos no judiciales, en el caso de la Ley 1448, ¿sí? Pero claramente, digamos, como tú bien lo señalas, todas estas normas de alguna manera están determinadas por principios de carácter restaurativo, ¿sí? Y esos principios se pretenden materializar principalmente a partir de instancias participativas y de instancias consultivas para las víctimas respecto de las medidas de reparación y otros aspectos, digamos, relevantes para ellos. Carlos, ahí empiezas a introducir pues un asunto que creo que pues como para la comprensión y el análisis, la reflexión sobre la justicia transicional, pues digamos es como nodal, ¿cierto? Es lo que nos ha puesto también un poco como sociedad a preguntarnos sobre, bueno, ¿qué es esto de la justicia transicional y qué es lo que ha supuesto? Y es justamente el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en el 2005, ¿cierto? Que digamos que, pues por un lado supone obviamente unas transformaciones desde lo jurídico, desde lo político, y ahí hay asuntos, digamos, importantes y que ya lo hemos venido como conversando en otros momentos de este ciclo radial, ¿cierto? Y es lo que tiene que ver con la explosión de procesos de memoria, la emergencia de tribunales especiales, la puesta en circulación de las narrativas de los victimarios, que creo que sobre todo esa ley 975, pues como con los mecanismos que habilitó justamente a los victimarios, pues puso a circular nuevas narrativas, ¿cierto? Yo quisiera que nos centráramos un poco, pues como en particular en ese proceso de desmovilización paramilitar, lo que empezó o sea, en qué consistió ese proceso y en términos, cuando lo pensamos desde la justicia y de lo que eso significó, pues que es un poco como el cambio que supone, los cambios que supone en el país. Listo, digamos que en primer lugar, el punto de partida del proceso de justicia y paz pues fue el proceso de paz adelantado entre el gobierno nacional y los grupos paramilitares y de autodefensa entre los años 2002 y 2006, que se concreta con la expedición de la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta es una norma principalmente de alternatividad penal, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y es una norma de alternatividad, digamos, penal, dirigida a facilitar la reincorporación individual o colectiva de los integrantes de los grupos armados al margen de la ley, ¿sí? Surge con ocasión del proceso de negociación con los paramilitares, pero no se circunscribe únicamente, digamos, a la concesión de beneficios y al trámite de los procesos de estos actores, ¿sí? Sino que abre la posibilidad también para que otros actores de grupos armados al margen de la ley también puedan acogerse, si se quiere, a dichos beneficios, ¿sí?
A través del proceso penal de justicia y paz se pretendía que la investigación, el procesamiento, el juzgamiento, la sanción y la concesión de beneficios a las personas que estaban vinculadas a estos grupos, ¿sí? Y que hubieran sido responsables de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión a la pertenencia a dichos grupos, ¿sí? En esta ley se habla de pena alternativa, que era una pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años, ¿sí? Y aquí es importante señalar dos aspectos. Aunque en la Ley 975 de 2005 se reconocen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, el reconocimiento de tales derechos de alguna manera está supeditado a el avance del proceso penal, ¿sí? De alguna manera, es decir, como que no era por una vía el reconocimiento de tales derechos y el reconocimiento de la víctima como actor, sí, y por el otro el proceso penal, sino que un poco lo que sucedía en la instancia judicial, en la instancia procesal, pues iba a ser determinante para el reconocimiento de los derechos, insisto, de las personas que se reconocieran como víctimas de estos actores pues, que estaban siendo procesados a través de dichas instancias. Entonces, eso es un elemento bien importante, y otro elemento importante más allá de lo penal es que la Ley 975 en su artículo 50 consagró la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y esto fue bastante importante. Fue muy importante porque en últimas del trabajo de la comisión se desprendieron una serie, digamos, de procesos sociales, pero también institucionales, que posibilitaron la emergencia de dinámicas no judiciales, ¿sí? Y me estoy refiriendo concretamente, por ejemplo, al Grupo de Memoria Histórica, que fue el antecedente del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿sí? Y si bien la Ley 975/2005 no contemplaba la creación de un grupo de memoria histórica, sí le asignaba a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación la elaboración de un informe público, aquí leo textual, un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, ¿sí? Y esa tarea asignada a la comisión fue lo que llevó, insisto, a la creación del grupo de memoria histórica, y a su vez, digamos, la puesta en marcha del trabajo de ese grupo pues posibilitó también la emergencia o el surgimiento más bien de múltiples procesos de memoria a nivel de país. Incluso, no solo la emergencia y surgimiento, sino también como la visibilización de procesos que eran previos y de largo aliento, ¿sí? Lo que hizo un poco, digamos, este grupo fue canalizar como esas demandas y visibilizar este tipo de trabajo. Otro asunto que tampoco es menor es que en cabeza de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación estuvo la tarea de adelantar unos procesos piloto de reparación colectiva a nivel, digamos, de todo el territorio nacional, y al margen, digamos, del balance que uno pueda hacer de tales pilotos, ¿sí? Esto es importante porque es el antecedente de todo el Programa Nacional de Reparación Colectiva, que posteriormente se incluye en la Ley 1448 de 2011 y que hoy incluso está en el centro del Acuerdo Final de Paz, ¿sí? Es decir, el acuerdo habla de la reparación colectiva con enfoque transformador dentro del punto 5, que es el punto de víctimas, ¿sí? Y lo señala, digamos, como un aspecto bastante relevante, ¿sí? Entonces, de justicia y paz podríamos destacar entonces ese proceso penal que, como bien lo señalaba Eliana hace un rato, permitió, insisto, al margen del balance que uno puede hacer o no, el posicionamiento de ciertas verdades, ¿sí? Limitadas y todo, pero pues sí puso en la escena pública la posibilidad de discutir asuntos que no habían sido discutidos tan ampliamente, uno. Dos, el reconocimiento de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, más allá de que aún era muy limitado o muy tímido en la medida en que dependían de los avances del proceso penal de justicia y paz. Tres, el surgimiento de la Comisión Nacional de Reparación, ¿sí? Que es el antecedente
por decirlo de alguna forma, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De alguna manera uno podría decir, ese es uno de los antecedentes, no es el único, pero es uno de los antecedentes. Y con ello el surgimiento del Grupo de Memoria Histórica que antecede al Centro Nacional de Memoria Histórica, los pilotos de reparación colectiva que son la base de la política pública de reparación colectiva de la Ley 1448-2011. Vale, Carlos, creo que ahí nos va quedando un panorama, digamos, esclarecedor, digamos, sobre ese proceso, sobre todo porque la pregunta que te voy a hacer ahora tiene que ver es, digamos, con un proceso que es posterior, que es justamente, ya lo empezaste a mencionar, el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016, que también a su vez, así como el proceso de justicia y paz de la ley 975 nos genera unas conversaciones alrededor del tema de la justicia, pues lo que ocurre también en el 2016 es, bueno, volver a poner una discusión y transformar, digamos, también de alguna manera esa noción de justicia y de cómo, sobre todo de cómo llevar a cabo este proceso en el marco, pues digamos, de unas comprensiones distintas y unas significaciones distintas sobre la justicia, ¿cierto? Y esto, pues digamos que aquí entra pues una instancia que hoy digamos, para este contexto es muy importante y que obviamente está puesta en la agenda política de discusión del país y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los tribunales de la JEP, ¿cierto? ¿En qué consiste este proceso y cuáles son las diferencias con ese modelo de justicia y paz, ¿cierto? Porque en todo caso, y parte también como de lo que vamos viendo en ese contexto de discusión política, es que, digamos que como sociedad empezamos a tener una serie de aprendizajes en relación a los procesos anteriores, ¿cierto? No necesariamente aprendizajes en el sentido de que siempre lo vamos haciendo mejor, sino que lo vamos haciendo distinto, ¿cierto? Creo que también, y ya lo empezabas a mencionar ahora, lo que Justicia y Paz también generó fue una serie de aprendizajes, incluso para las víctimas, que por ejemplo inicialmente demandaban ser incluidas en un proceso del que no se sintieron parte inicialmente y luego pues eso, digamos que también esa pugna política, esa contienda que se abre también transforma lo que inicialmente era ese escenario de negociación y desmovilización paramilitar y que pues supone pues como todo lo que ya nos empezabas a advertir, digamos, derivado de ese proceso. Luego entonces el acuerdo de paz pues también llega con nuevas discusiones, con nuevas reflexiones y pues insisto como con nuevas significaciones, entonces también ahí que podamos mirar como en, digamos que entender este proceso y qué supone la justicia en el acuerdo de paz con las FARC, pero también entonces qué diferenciaciones podemos encontrar con ese proceso anterior. Perfecto, digamos que en primer lugar hay que tener en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ¿sí? Y ese sistema pues es creado en el punto 5 del Acuerdo Final de Paz y, digamos, es creado a través de la consagración de mecanismos judiciales y extrajudiciales, ¿sí? Desde el mismo acuerdo se contempla, digamos, una relación o una interconexión entre todos los componentes y mecanismos que integran dicho sistema integral. Y esto que estoy diciendo no es menor, ¿sí? Porque un poco hay que tener en cuenta que asuntos como la satisfacción de los derechos de las víctimas, la reparación del daño causado a las mismas, pues es tarea que le compete a todo el sistema, ¿sí? Y digamos, cada una de las entidades o componentes que integra dicho sistema, pues habrá de contribuir desde la tarea o la misionalidad que le corresponde. Dicho esto, entonces, hay que precisar que la Jurisdicción Especial para la Paz, al ser el componente de justicia, pues habrá de enfocarse en los delitos más graves y representativos del conflicto armado, ¿sí? De acuerdo con una serie de criterios de selección y priorización que sean definidos por la ley y pues por la misma, digamos, JEP. En particular, la JEP podrá conocer de los delitos cometidos por excombatientes de las FARC, por miembros de la fuerza pública y por agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, pero estos últimos, la Corte Constitucional pues precisó que habrían de participar de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, de lo dicho hasta acá, pues que quede claro, insisto, que es un componente que hace parte de un sistema, es un componente, digamos, como parte de ese sistema se encarga de la administración de justicia, la investigación judicial y demás, para contribuir a la reparación de las víctimas
tarea que le compete también a los otros mecanismos y componentes del sistema integral, ¿sí? Y la JEP está integrada por 3 salas de justicia y por un tribunal, ¿sí? Las salas de justicia, ¿cuáles son? La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, la sala de amnistía o indulto y la sala de definición de situaciones jurídicas, ¿sí? Y aparte de estas salas, pues está ya el Tribunal para la Paz con 4 secciones, que son la sección de primera instancia en casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad, la sección de revisión de sentencias y la sección de apelación, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias con justicia y paz? Pues se pueden rastrear muchas, pero yo quisiera enfatizar en estas 3. La primera es que la JEP hace parte de un sistema integral que reconoce que la atención a las víctimas es integral y no solo depende de lo judicial, ¿sí? Y eso supone, frente a los comparecientes, digamos también, un régimen de incentivos y condicionalidades para acceder y para permanecer en el proceso judicial que se adelanta la JEP. Es decir, al ser un sistema integral, está de alguna manera hilado o articulado, ¿sí? Y quien pretenda acceder a esos beneficios judiciales que consagra la JEP tendrá que contribuir con los otros mecanismos y las otras instancias de ese sistema, como ante la Comisión de la Verdad, como ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, como a través de la implementación o el aporte a programas de reparación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa participación en esos otros componentes habrá de ser tenida en cuenta no solo para el acceso a los beneficios que concede la JEP, sino también para la permanencia durante, digamos, en ese proceso, ¿sí? Entonces creo que esa es la principal diferencia. 2, los destinatarios, ¿sí? Entre una y otra instancia, los destinatarios de la 975, perdón, de la ley 975 eran únicamente las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, mientras que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues se trata de combatientes de las FARC, de miembros de la fuerza pública, de otros agentes del Estado no integrantes de fuerza pública y terceros civiles, estos últimos, insisto, de manera voluntaria, que también podrán pues, acceder a los beneficios digamos que beneficios jurídicos que consagra la Jurisdicción Especial para la Paz, obviamente en la medida en que contribuyan pues, a la verdad, a la reparación y demás. Otra diferencia es que en la JEP no se habla de penas alternativas, sino de sanciones, ¿sí? Y en el caso de Justicia y Paz, pues solo había una pena alternativa, que era una pena alternativa privativa de la libertad entre 5 y 8 años, mientras que en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos 3 tipos de sanciones, ¿sí? Tenemos sanciones propias, tenemos sanciones alternativas y tenemos sanciones ordinarias, ¿sí? ¿De qué depende que se imponga un tipo de sanción y no otra? Del mayor reconocimiento de verdad y responsabilidad que se haga frente a la jurisdicción, y no solo del mayor reconocimiento de esa verdad y de esa responsabilidad, sino también del momento procesal en que se haga, ¿sí? Eso es, creo que son como las principales diferencias. Carlos, yo ahí con eso que vienes mencionando, pues no sé, pensaría, pues obviamente hay una forma distinta de entrelazar la justicia, la memoria y la verdad, digamos, en el proceso del acuerdo con las FARC en el 2016, de qué manera, pues digamos que, insisto en lo que planteaba ahora, Justicia y Paz nos puso también como una serie de retos y de discusiones y de aprendizajes, ¿cierto? No sé, pues también como en esa, pues sé que has trabajado no solamente temas de justicia, sino también temas de memoria, y pues ahora obviamente donde está la reflexión que has venido haciendo, también estás muy cerca de esa reflexión sobre la verdad, y no sé si pudieras un poco ampliar ahí como en esa forma de entrelazar la justicia, la memoria y la verdad en el marco de este proceso, ¿cierto? Con instancias como las que nos empiezas a mencionar, digamos, a propósito de esa articulación del sistema, ¿cierto? En donde entonces aparece la JEP, está la Comisión de la Verdad, está la Unidad de Búsqueda, digamos que ahí hay como un entramado institucional que, digamos, más allá de lo jurídico, se supone, digamos, como
en términos de lo político también, unas formas distintas como de poner a conversar estos temas de justicia, de verdad, de memoria. Sí, digamos que un poco resaltar lo que acabo de mencionar, y es que tras la suscripción del Acuerdo Final de Paz se crea un sistema integral, ¿sí? Se crea un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con la consagración de mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales, ¿sí? Entonces ahí está la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas de reparación, ¿sí? Y esas medidas de reparación en cabeza de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y desde el mismo acuerdo y desde el Acto Legislativo 01/2017 se señalan, digamos, como tareas de ese sistema integral la reparación de las víctimas y la satisfacción de los derechos de las víctimas, ¿sí? Es decir, no hay una única entidad o un único mecanismo que tenga a cargo dichas tareas, sino que, como bien lo señalaba ahora, al ser un sistema integral, al ser un sistema que está interconectado, pues cada uno de los componentes y cada una de las entidades habrá de contribuir a tales propósitos, ¿sí? Sin embargo, aquí sí hay que señalar algo muy importante que decía hace un rato, y es que los componentes y los mecanismos que integran dicho sistema están interconectados, ¿sí? A través de unas relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener los beneficios jurídicos que el componente judicial de ese sistema, que es la JEP, habrá de conceder, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí hay algo distinto ahí, porque sí se le impone una carga a quien pretende un beneficio jurídico, ¿sí? Se le impone una carga de contribuir a esos propósitos en cabeza de todo el sistema, ¿sí? Bueno, Carlos, con eso justamente que acabas de plantearnos, digamos que aparece ahí un asunto, y es justamente el concepto de lo extrajudicial. Creo que, digamos, dentro de esta agenda que venimos poniendo en discusión sobre el concepto de justicia, pues creo que es importante como dar un poco de claridad sobre en qué consiste ese concepto de lo extrajudicial, ¿cierto? Pues digamos, para quienes no estamos tan especializados en el tema, a veces esto puede pasar un poco como de largo, y es poder comprender mejor qué significa lo extrajudicial y sobre todo qué aportes hacen los procesos extrajudiciales a lo que lleva a cabo la JEP, ¿cierto? Que digamos que ahí pues tiene un vínculo importante con esta institución. Entonces quisiera que ahí pudiéramos como puntualizar un poco, ampliar, clarificar esa idea de lo extrajudicial. Digamos que lo primero es que lo extrajudicial tiene que ver con aquellos mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición que se consagran en un proceso de justicia transicional para la superación, si se quiere, del pasado conflictivo, y para la satisfacción de los derechos de las víctimas, pues a que haya lugar, ¿sí? Es un elemento muy importante porque, como lo mencionábamos hace un rato, la satisfacción, en este caso, de los derechos de las víctimas, pues no puede depender únicamente de los avances o no en materia de la instancia judicial, ¿sí? Como sucedía un poco con la Ley 975 de 2005, sino que al tratarse de una reparación integral, ¿sí? De alguna manera, esta reparación integral también adopta una serie de componentes que no necesariamente dependen del reconocimiento judicial de la condición de víctima o no de una persona, ¿sí? Entonces, en esa medida también se trata de mecanismos que en ocasiones son mucho más expeditos, o deberían serlo, ¿sí? Aunque la experiencia colombiana pues también ha demostrado que, a pesar de no tratarse de mecanismos judiciales, son bastante demorados, y me refiero específicamente a los procesos de reparación, tanto individual como colectiva, ¿sí? Pero bueno, digamos que esa es otra discusión. Al margen, digamos, de esa discusión, creo que es importante porque también conllevan la atención, valga la redundancia, integral
en el caso de las víctimas, pues de toda la victimización padecida con ocasión del conflicto armado, ¿sí? También supone de alguna manera la posibilidad de adelantar procesos un tanto menos formales, no por ello menos rigurosos, ¿sí? de construcción de verdad, ¿sí? La verdad no solamente es la verdad que deviene de una sentencia judicial, sino que también, digamos, es construida o es buscada o puede ser buscada o puede ser construida a través de otra serie de instancias, mecanismos, metodologías y demás que necesariamente pues no están, digamos, tan dependientes de algo formal como la instancia judicial, ¿sí? Entonces creo que en un caso como el colombiano, pues eso es muy, muy importante. Carlos, profesora Eliana, una pregunta que quisiera hacerle a ustedes dos, a la profe Eliana como coordinadora académica en desarrollo de esta emisión, que igual en esa coordinación también está la profesora Irene Piedrahita, quien habitualmente también nos acompaña, el profe Carlos, frente a los temas que estamos hablando. Y es que nos explican del contexto académico la necesidad de todos esos instrumentos, porque muchas veces ante la falta de pedagogía con ciudadanos y ciudadanas de a pie, pues básicamente tenemos un genérico, como que el concepto de justicia está enmarcado como básicamente en lo punitivo, en pagar una condena por X o Y razón, y cuando se dan toda esa serie de procesos de justicia transicional que ha explicado el profesor Carlos, de temas puntuales frente a las conversaciones que debe tener la paz, como el título de este ciclo, pues se hace necesario la pedagogía del por qué esos instrumentos, para qué sirven, y que nosotros en Colombia no nos hemos inventado estos temas puntuales con relación a los hechos que hemos conversado hoy. Me parecería que ese tema pedagógico de explicar el por qué es necesario en el caso colombiano para el contexto adicional que necesita el programa. Profesor Carlos y profesora Eliana. Bueno, Alex, yo creo que tocas un tema que ha sido muy importante como en la reflexión que digamos hemos venido haciendo, pues particularmente que he venido haciendo incluso desde un contexto muy, digamos, muy local, la casa, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, y de pensarnos justamente reflexiones en términos de lo pedagógico, ¿cierto? Tenemos una cantidad, yo creo que estos procesos de justicia transicional nos han puesto a familiarizarnos con un montón de conceptos que por eso justamente ahora le decía a Carlos, escuchamos mucho lo extrajudicial, pero ¿qué es eso? Porque creo que nos quedamos cortos en la forma en que logramos comprender y explicar a la sociedad en general, pues, qué significa todo lo que estamos viviendo, cuáles son sus alcances, cuáles son también sus limitaciones, cuáles son los retos. Por eso he hablado también del asunto de los aprendizajes, porque creo que en todo caso lo que nos han puesto estos procesos es ir 5 pasos adelante, irnos devolviendo, repensar ideas, conceptos, formas de apropiación, porque creo que a propósito de la pedagogía, yo creo que, por ejemplo, las organizaciones sociales, las organizaciones de víctimas, han hecho también una apropiación, una discusión sobre asuntos tan trascendentales como la idea de justicia, ¿cierto? De entender lo diferente, digamos, de discutir formas de la justicia que a veces pueden pasar muy solamente por el asunto de lo jurídico, lo punitivo, el castigo, pero otras experiencias también nos han mostrado, digamos, que a veces en eso de lo jurídico ciertas discusiones más que se agotan, digamos que se exceden, ¿cierto? Porque digamos que no podemos resolver todo en lo jurídico y en los modelos que trazamos en términos, por ejemplo, de justicia transicional, sino que empiezan a aparecer unas formas alternativas también de encontrar comprensiones sobre lo que es la verdad, lo que es la memoria, lo que es la justicia, lo que es la reparación, lo que son las garantías de no repetición, ¿cierto? Y yo creo que ahí un poco en el ejercicio que hemos venido haciendo en los últimos años es establecer un diálogo digamos, constante y permanente también con esos aprendizajes que se están generando por fuera del espacio de diseño y discusión digamos, de lo jurídico, ¿cierto? Y ahí es porque creo que, insisto en que las organizaciones sociales, las organizaciones de víctima incluso,
nos han puesto de presente formas en que se apropian de la justicia y establecen unos procesos distintos de diálogos en su momento con los victimarios, ¿cierto? Y entonces eso trasciende esa idea de lo punitivo o de lo jurídico, porque también emergen iniciativas propias de, digamos, en ciertas poblaciones, en ciertos territorios, de diálogo, por ejemplo, con los victimarios, o de hacer ejercicios, digamos, que apuntan a la reconciliación sin entenderla como nos abrazamos y no ha pasado nada. Y creo que ahí es donde empezamos un poco también a recuperar esos aprendizajes que se ponen ahí en la escena pública, en esa discusión política de comprensión. Creo que ahí hay muchos elementos que empiezan como a enriquecer de alguna forma el escenario de discusión jurídico-político, que a veces lo dan mucho o lo damos desde, digamos, de ciertos lugares de expertos, pero que, digamos, en el entramado social eso nos pone otras preguntas y nos pone otras reflexiones, y a reconocer esas experiencias también como aportes a la manera en que empezamos a comprender ciertas nociones. Entonces yo creo que ahí, pues, y por lo menos también desde los ejercicios que se han hecho, desde iniciativas de investigación o de extensión, de un diálogo permanente también, digamos, como universitarios y con la sociedad, ha sido justamente reconocer esas experiencias y que empiecen a, pues, digamos, también a transformar lo que la discusión jurídica o política nos va poniendo, digamos, en la agenda, pues, sí, en esa discusión colectiva. Pero creo que ahí, y yo siento, digamos, que claro, que lo que vamos haciendo en el ejercicio pedagógico a veces va lento, ¿cierto? Porque también es cómo empezamos a comprender todo esto y cómo empezamos a hacerlo parte, digamos, de un lenguaje mucho más cotidiano, de algo que nos acerque y que nos permita, digamos, estar mucho más cercanos a algunas discusiones que en algunas ocasiones creo que son difíciles de comprender, porque también, pues, digamos que son unos conceptos que llegan con con unas cargas, por ejemplo, desde lo jurídico, que a veces, pues, no es precisamente el lenguaje que resulte más cercano. Yo no sé, Carlos, ahí que también en su perspectiva de abogado pueda contarnos un poco sobre ese asunto y cómo se ha hecho. Sí, digamos que, pues, ya como bien lo señala Eli, las universidades tienen un rol preponderante en este tipo de procesos, pero también reconociendo las limitaciones que tienen y también reconociendo el alcance, digamos, de lo que pueden adelantar, ¿sí? Si bien es cierto que las universidades pueden contribuir a los procesos principalmente o a los mecanismos principalmente no judiciales, también es cierto que no se les debe tampoco cargar con la tarea de adelantar asuntos que le corresponden, digamos, a ciertas instituciones, en el caso concreto del Acuerdo Final de Paz, pues que fueron creadas con unos objetivos y unos propósitos claros, ¿sí? Entonces no se trata de trasladar esas tareas, sino de ver a las universidades y a los centros de pensamiento como aliados estratégicos para la identificación de temas, de problemas y sobre todo, creo yo, y aquí quiero hacer mucho énfasis, de propuestas, ¿sí? Es decir, una transición hacia la paz, la academia, además de ser crítica, pues debe ser sobre todo una academia propositiva, ¿sí? De igual forma, pues creo que las universidades deben potenciar su rol en términos académicos y pedagógicos, ¿sí? Como muy bien lo señalaba Eliana, en el sentido de, en términos, digamos, pedagógicos me refiero es hacer accesible en cuanto a formas, en cuanto a formatos y lenguajes, el conocimiento que se genere desde las universidades y que no sea un conocimiento solo para iniciados o para las universidades y que circule entre las universidades, ¿sí? Y el conocimiento también debe ser, digamos, o la construcción de ese conocimiento también debe ser participativa, sobre todo en lo que, digamos, esté por fuera de sus aulas, ¿sí? Y creo que así se ha venido haciendo y que las universidades, las instituciones también, de alguna manera, han tenido ese aprendizaje, ¿sí? Han tenido ese aprendizaje y creo que todo también hay que mirarlo como en sus justas proporciones, ¿sí? Es decir, no podríamos criticar algunos procesos adelantados en otra época por no haber sido participativos
o por haber sido participativos de cierta forma, cuando, digamos, hoy ya tenemos un acumulado que nos permite mirar las fallas, si se quiere, de procesos y de actividades pedagógicas y académicas adelantadas en otra época. Como anécdota, pues digamos, uno podría rastrear, por ejemplo, esos aprendizajes en la conformación del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la instancia que lo precedió, que fue el Grupo de Memoria Histórica. El Grupo de Memoria Histórica, cuando se crea como un grupo de expertos y expertas. Y si ustedes miran o revisan quiénes integraban en su momento ese grupo de memoria histórica, pues se trataba principalmente de profesores y profesoras de universidades, ¿sí? Investigadores e investigadores, expertos y expertas sobre temas de conflicto, y la selección de los casos que se trabajaban para la posterior, digamos, elaboración de los informes, pues era casi que un asunto del resorte exclusivo de este grupo, ¿sí? Entonces un poco era como determinando qué caso nos puede ilustrar determinado patrón de violencia. Entonces se ponía el foco y se iba a adelantar esa investigación, ¿sí? Y bajo esa lógica un poco actuó ese grupo, pero con el tiempo, cuando se expide la Ley 1448 de 2011 y se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, eso fue una transición no pacífica, si se quiere, porque fue entender ya que el mandato tendría que ser un mandato mucho más participativo, que la tarea no era solo identificar temas, problemas y casos, ¿sí? Sino que también esos temas, esos problemas y esos casos podían venir desde la sociedad, desde los actores sociales, desde las comunidades, desde las víctimas, diciendo yo quiero que usted trabaje mi caso, o incluso otras entidades determinando que el Centro Nacional de Memoria Histórica pues ya tenía que estudiar unos casos y no otros, ¿sí? Lo que quiero decir es un poco que esos aprendizajes también se pueden rastrear en este tipo de entidades, ¿sí? Y hoy en día, digamos, o con la creación del centro y con la expedición de la Ley 1448, entonces ya el tema de investigación dentro de esta entidad pasó a ser uno más de los temas, no el eje central como lo era en otra época, ¿sí? Porque ya la ley hablaba de que tenía que acompañar iniciativas de memoria, que tenía que acompañar lugares de memoria o posibilitar, digamos, la construcción o el fortalecimiento de lugares de memoria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ese aprendizaje fue tan determinante que incluso en algún momento, desconozco si todavía se mantiene, pero en algún momento, al menos hasta el año 2018, 2019, había un área de pedagogía encargada, digamos, de promover la creación de grupos regionales de memoria histórica, ¿sí? Con universidades, identificando también aliados en las universidades, porque pues en últimas las universidades son instituciones con vocación de permanencia. Este tipo de instituciones de carácter transicional, si se quiere, pues tienen una duración determinada en el tiempo, ¿sí? A pesar, digamos, que pues la Ley 1448 fue ampliada, el mandato fue ampliado a pesar de ello, pero pues no tienen la misma vocación de permanencia que tiene una universidad como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. Entonces son actores muy importantes, insisto, para adelantar este tipo de procesos, pero también reconociendo sus limitaciones, sus competencias y no pretendiendo que sean las universidades y los centros de pensamiento quienes queden con la tarea que, digamos, le encomiendan la ley y le encomienda un instrumento como el Acuerdo Final de Paz a otras entidades. Bueno, yo voy a lanzarle a Carlos la última pregunta, que creo que además está muy vinculada con esta reflexión, esta pregunta que nos proponía Alex hace un momento, y es, digamos, una pregunta también que nos pone en clave de mirar al futuro, ¿sí? Y justamente que tiene que ver con los retos que las universidades tienen para aportar a los propósitos de la construcción de paz en el país. ¿Qué conversaciones necesita la paz y en cuáles podemos aportar como universitarios y universitarias? Y creo que aquí, Carlos, has puesto, digamos, unos elementos de reflexión desde justamente esta conversación que hemos hecho sobre la justicia, ¿cierto? Y digamos como sobre todo un entramado social e institucional que hoy tenemos, pero también entonces desde ese lugar y mirando a la universidad, ¿cierto? ¿Qué conversaciones necesita la paz? Pues digamos que en términos generales yo creo que las conversaciones que necesitamos son conversaciones incómodas, ¿sí?
Eso es lo primero. Necesitamos ser capaces de tener conversaciones incómodas. Tal vez todavía no se deban tener o no se puedan tener. Creo también que las transiciones hay que mirarlas de manera escalonada. Es decir, los procesos de transición abren la posibilidad de tener unos diálogos, pero esos diálogos de entrada pues no podrán ser o no serán de entrada diálogos incómodos, ¿sí? Y por diálogos incómodos me refiero al reconocimiento de grises, me refiero al reconocimiento de responsabilidades no armadas en la confrontación, me refiero al reconocimiento de la omisión o la participación de muchos actores que hoy no son objeto de juzgamiento, digamos, o de beneficios jurídicos, ¿sí? En ese pasado conflictivo. Creo que eso es lo principal, pero también soy justo en el sentido, o creo serlo, ¿sí? En el sentido de que ya habrá lugar para tener ese tipo de conversaciones, ¿sí? Entonces creo que vamos por pasos, ¿sí? El rol de las universidades, pues como lo señalaba en la reflexión anterior, pues es un rol fundamental que no solo tampoco se limita a los asuntos extrajudiciales. Creo que también frente a lo judicial, por ejemplo, los consultores jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades podrían desempeñar un rol fundamental, al menos para hacer un trabajo de pedagogía frente a lo que es y no es el sistema, frente a los alcances y las limitaciones del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y específicamente frente al componente de justicia de dicho sistema, ¿sí? Creo que ahí se puede desempeñar un rol fundamental, pueden desempeñar también un rol fundamental frente a tareas de difusión y pedagogía, por ejemplo, en nuestro caso del informe publicado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Si bien se trata de un insumo creado por una entidad, no es un insumo, digamos, que le pertenezca a ninguna entidad, ¿sí? En la medida en que es publicado, así como los trabajos que en su momento hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la medida en que son publicados y ya han sido validados con las comunidades, con las víctimas y con los demás actores correspondientes, pues ya eso sale de la esfera de las entidades, ¿sí? Y lo propio también con las decisiones judiciales que más adelante comiencen a proferirse al interior de la jurisdicción. Entonces creo que ahí también es apropiarse también como de todos estos insumos, si se quiere, que se producen desde la institucionalidad de transición en este caso, y poder hacer interpretaciones, relecturas, críticas, pedagogía y demás frente a ello. Formas de comprender la justicia. Carlos Alberto Mejía Walker, abogado e investigador de la Universidad de Antioquia, nuestro invitado. Profesor Carlos Alberto, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación y una feliz tarde. Igualmente. Muchas gracias, nuestra Alex. Coordinadora académica hoy al aire, en la radio y también luego en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Eliana Sánchez González, profesora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Eliana, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, a ti por este espacio y al profesor Carlos por acompañarnos en el día de hoy en estas conversaciones. Y ustedes, amigos, amigas, oyentes, gracias. En 1410 amplitud modulada FM de regiones, este consultorio, 4 a 5 de la tarde los jueves. Luego en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos. William González, Operación Sonora, les acompañó Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía. Nos despedimos y el ciclo ¿Qué conversaciones necesita la paz? Continuará la próxima semana. Hasta pronto.